Bueno, el ritmo cardíaco en los pacientes hipotiroideos se vuelve lento. En pacientes severos con amixedematoso vamos a entrar en lo que es una bradicardia. Va a haber dolores osteoarticulares, que tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, con artritis reumática, obviamente. Uno de los cuadros más frecuentemente descritos son cuadros similares y hay que hacer diagnósticos diferenciales y sí se pueden presentar túnel carpiano en los pacientes, síndrome de túnel carpiano en los pacientes con mixedema. Por lo mismo hay una compresión por este mixedema de las terminaciones nerviosas y el más descrito es este, pero no es el único. Sí se presenta en los pacientes con hipotiroidismo severo. Como hay trastornos del metabolismo basal, también va a haber trastornos en lo que es regulación de la temperatura y los pacientes van a comenzar a referir intolerancia al frío. Siempre dependiendo del grado del hipotiroidismo, puede ser leve a severo. Hay que prestar atención a este aspecto y siempre interrogar respecto al mismo. Hay cuadros de trastornos en la esfera psíquica, psicológica, que van desde depresión, frecuentemente es depresión. Podemos encontrar otros cuadros. En los cuadros extremos, pacientes con hipotiroidismo severo, entrando en mixedema, están bradipsíquicos realmente, entran en una son bradipsíquicos, y esto se va a ver también en la esfera del lenguaje. Son lentos, son totalmente lentos en todos los aspectos. Tienden a dormir más, los pacientes se quejan siempre de sueño, tienen sueño permanentemente, duermen más tiempo, almuerzan y tienen sueño, despiertan y tienen sueño, todo el día están con sueño, los pacientes con hipotiroidismo severo. Pueden tener apnea del sueño, que vuelvo a repetir todo lo que es apnea del sueño. Algunos presentan ronquidos y llegan hasta la apnea del sueño. Y obviamente todo lo que es apnea del sueño se va a relacionar con problemas cardiovasculares en el tiempo. Se pueden presentar infartos, embolias, isquemias cerebrales, etc. Infartos a nivel cardíaco, etc. La piel está seca, descamativa, engrosada. En los pacientes con mixedema ya la piel se engrosa. Es típica, tiende a agrietarse, a descamarse. Los pacientes tienden a olvidarse todo por este trastorno en la esfera psicológica. Los trastornos menstruales cambian en su ritmo, pueden ir de oligo a hipomenorrea o pueden ser sangrados abundantes. Esta oligomenorrea o hipomenorrea va a ser, además, si nosotros tenemos una hiperprolactinemia secundaria al hipotiroidismo, nos va a llevar a cuadros de esterilidad e infertilidad, que puede ser uno de los motivos de consulta. Justamente todo lo que es esterilidad e infertilidad. En casos extremos podemos tener incluso mujeres embarazadas que tienen abortos espontáneos. El hipotiroidismo severo sí trae trastornos consigo, por sí solo, sin necesidad de que haya una hiperprolactinemia, trastornos en el eje gonadal con hipogonadismos. Bueno, hay ganancias de peso, que no es tanto por exceso de tejido adiposo, no por el mismo mixedema, esa retención de líquido, pero sí se evidencia ganancias de peso. Y si aumento de masa adiposa en lo que es la ganancia de peso, obviamente esto va a conllevar trastornos también en todo el metabolismo. De hecho, estos pacientes van a tener dislipidemia con tendencia a triglicéridos altos, HDL bajas, LDL altos. En los pacientes hipotiroideos tenemos que hacer el tratamiento de ambas patologías, es decir, antes
simplemente nos limitamos a tratar el hipotiroidismo como tal, esperando que revierta también como consecuencia en las dislipidemias. Hoy en día sabemos que no es así, tenemos que tratar el hipotiroidismo por un lado y por otro lado la dislipidemia. Ambos van de la mano, porque las hormonas tiroideas impactan en todo el metabolismo de lípidos. En casos de mixedema vamos a encontrar hipoglucemia, hipotensión, ya les dije bradicardia, bradipsíquica, el paciente está con trastornos en el habla. Va a haber hipoglucemia en estos pacientes y todos los trastornos de los lípidos. Puede haber un trastorno también en la función hepática y renal en casos extremos. Hay alteración en el sodio. Bueno, pues son pacientes que presentan cuadros de constipación crónica, estreñimiento crónico. Las uñas son quebradizas, frágiles. Bueno, es un resumen de todo lo que es la clínica del hipotiroidismo. En la contracara está el hipertiroidismo. Y vamos a hablar primero de la enfermedad de Graves-Basedow, en la cual vamos a encontrar básicamente bocio. El bocio tiene que ser difuso en el Graves-Basedow porque es la tríada típica del hipertiroidismo. El esoftalmos y el bocio difuso es la tríada típica del Graves-Basedow. A esto tenemos que aumentar los otros síntomas que son del hipertiroidismo propiamente dicho, que es la caída del cabello. La piel está caliente, sudorosa, porque aquí hay un aumento de todo lo que es el metabolismo. Es como podríamos comparar el invierno con el verano, o el polo norte, en los pacientes, pues eso serían extremos, ¿no? Como el infierno, ¿no? El hipotiroidismo e hipertiroidismo son dos cuadros totalmente diferentes. Entonces el paciente se queja de mucho calor, permanentemente están con calor. Por eso hablamos de intolerancia al calor. La piel está muy caliente, sudorosa, lustrosa. Nosotros podemos palpar y sentir la sudoración. La piel es finita, no es engrosada como el paciente hipotiroideo. Los latidos cardíacos obviamente están aumentados en frecuencia. Llegamos a tener una taquicardia. Podemos llegar a verdaderos aleteos cardíacos con frecuencias por encima de 150 latidos por minuto. A nivel periférico, lo que vamos a encontrar por el trastorno de la esfera neurológica, vamos a encontrar temblor finodistal al momento del examen, que lo vamos a evidenciar incluso cuando le pedimos al paciente que cierre los ojos. Vamos a evidenciar el temblor en los párpados, el temblor distal, en manos, etc. El paciente está irritable, está muy nervioso. Puede ir desde el insomnio hasta el aumento de sueño, dependiendo el paciente siempre. Hay debilidad muscular generalizada. Entonces los periodos menstruales igual se alteran. Acá sí tenemos tendencia más a hacer una oligomenorrea. Obviamente por la oligomenorrea nos va a producir trastornos en la fertilidad. Por toda esa aceleración en el metabolismo basal, vamos a perder peso. Son pacientes que pierden peso francamente con disminución de la masa muscular. Lo mismo vamos a tener trastornos en el metabolismo de lípidos y glucosa. Son pacientes que tienen tendencia a tener cuadros diarreicos frecuentes o deposiciones frecuentes en el día sin llegar a ser necesariamente diarreas. Es decir, deposiciones líquidas, pero sí muchas deposiciones al día. Bueno, ya dijimos, las manos están calientes, están húmedas, hay temblor, las uñas seguramente son frágiles. Dentro del hipertiroidismo tenemos que también describir todo lo que es bocio nodular tóxico, los adenomas tóxicos que se presentan por mutación en la subunidad beta del receptor de la TSH.
lo cual permite que éste se autofosforile en el tiempo, es decir, se autoestimule permanentemente. Por lo tanto, este paciente va a presentar hipertiroidismo y el tratamiento es destruir esta mutación como tal. Entonces, cuando hablemos de tratamiento, vamos a especificar el tratamiento para este cual, bueno, lo vamos a ir adelantando. Como no podemos nosotros bloquear de forma definitiva con antitiroideos esa mutación, porque es una mutación puntual, lo que vamos a hacer es utilizar dosis de yodo terapéutico, yodo 131 terapéutico, para hacer una destrucción química de ese nódulo, de esa mutación. Entonces no nos tenemos que molestar en dar antitiroideos por tiempo prolongado o largo. Sí vamos a utilizar antitiroideos. Cuando el paciente viene a la consulta, hacemos el diagnóstico por la clínica, ecográficamente, y en este caso sí está indicada la gamografía tiroidea o el centellograma, que nos va a mostrar el nódulo hipertiroideo hipercaptante como tal. Y vamos a hacer el tratamiento con yodo radioactivo y o cirugías. Es decir, aquel paciente que tiene un bocio nodular tóxico, un adenoma tóxico, que esté tomando más de un año y medio o más, incluso que yo he visto en la práctica diaria, de antitiroideos, no se justifica. Estamos haciéndole un flaco favor al paciente, le estamos generando daño propio del hipertiroidismo, no vamos a curar su cuadro clínico, solamente vamos a perpetuar en el tiempo el cuadro clínico, vamos a provocar daño con la medicación y no vamos a cortar la génesis del cuadro, de la patología como tal. En el bocio multinodular tóxico, antes nosotros dábamos antitiroideos por tiempo prolongado y o cirugía, la indicación de tratamiento de primera línea. Nos reservábamos el yodo radioactivo al último. Esto porque nosotros al dar el yodo radioactivo vamos a destruir muchas células y siempre teníamos miedo, el temor nuestro era generar tormentas tirotóxicas post dosis de yodo. A la fecha se están haciendo tratamientos de yodo radioactivo, incluso como tratamiento de primera línea, de primera elección, siempre con el cuidado del manejo en los centros de medicina nuclear, que vayan de la mano con el endocrinólogo y se protege al paciente con dosis de corticoides, antitiroideos previos, llevar al paciente al eutiroidismo antes de darle la dosis de yodo. Esa es la indicación. En lo que se refiere a estudios complementarios de tiroides, tenemos el laboratorio, perdón, estoy olvidando. En el hipotiroidismo, en la tiroiditis crónica de Hashimoto, el marcador va a ser el anticuerpo antiperoxidasa. En el Graves base 2 es el anticuerpo contra el receptor de TSH. Tenemos dos tipos de anticuerpos contra el receptor de TSH. Unos son los inhibitorios y otros los estimulantes. En el caso del Graves base 2 tenemos anticuerpos de tipo estimulante. Por eso es que se produce el cuadro clínico. Vamos a encontrar también receptores para TSH, por eso es que tenemos el exoptalmos en la grasita retroorbitaria. El exoptalmos puede ir de leve a severo. En cuadros severos el ojo va a tender a protruirse, va a ser más la masa ocular, que no va a poder ser contenida por el continente, la órbita, la parte ósea, y el hueso va a tender a protruir en casos extremos. Los tratamientos también han cambiado. Empezamos antes con corticoterapia, tenemos la toxina botulínica hoy en día, porque el principal problema de estos pacientes es que no pueden cerrar el ojo, los párpados no los pueden cerrar, entonces ese globo ocular está expuesto y podemos tener otro tipo de complicaciones como úlceras, etc. Tenemos que mantener húmeda la humedad en el globo ocular. Incluso utilizamos con los oftalmólogos, obviamente, lágrimas artificiales, un tipo de camaritas que se coloca en el ojo para que se mantenga la humedad a nivel ocular. Podemos utilizar corticoides sistémicos y corticoides locales, así a nivel ocular, que están administrados los oftalmólogos, y la toxina botulínica para mejorar también todo lo que sería el cierre de los párpados.
En cuanto a los estudios complementarios, tenemos el laboratorio, el que ya hemos ido describiendo hasta ahora. Vamos a dosar. No sé si tengo. Ahí tenemos la tiroides con los anticuerpos. En este caso la tiroides pasa a ser el antígeno y va a ser atacado por los linfocitos T activados. El otro cuadro clínico es la Hashimoto-tirotoxicosis o hashitoxicosis, que es cuando se presentan ambos cuadros clínicos autoinmunes, hiper e hipo. Debutamos con hipertiroidismo y luego vamos al hipotiroidismo. Esto siempre va a depender de la actividad inmunológica. De estas, la tiroides de Hashimoto, el 44% va a ser hipotiroidismo clínico o clínico, el 52% va a cursar como eutiroideos y el 4% van a ser hipotiroidismos clínicos o subclínicos, que es lo que les dije transitorio, hasta que se termine por la reacción inmunológica, se libera en forma incontrolada la hormona tiroidea almacenada. Durante esta fase inflamatoria de autolesión, luego se autolimita, porque obviamente la tiroides no es eterna, y por esa salida brusca de hormonas tiroideas también se agota y entramos en el hipotiroidismo definitivo. A ver. Ya. ¿En qué población tenemos que tener cuidado en el diagnóstico de lo que son las tiroiditis crónicas de Hashimoto en los menores de edad, obviamente, porque estamos en etapa de crecimiento? Hormonas tiroideas intervienen en todo lo que es el crecimiento, el desarrollo. De hecho, pacientes hipotiroides nos pueden generar bajas tallas. Luego vamos a hablar de hipotiroidismo congénito. Nos van a producir trastornos en el desarrollo a nivel neurológico, y tenemos que evaluar también esta parte de desarrollo psicomotor, evaluar cómo está su rendimiento escolar, etcétera, para tomar también como parámetro el momento de hacer el diagnóstico y o el tratamiento. Hacemos estas evaluaciones con neurología. ¿Algo más les quería decir? ¿En quién tenemos que tener cuidado? En los pacientes con Turner, en los pacientes con Down. Tenemos que reevaluar permanentemente. Cuando nos derivan el paciente, si el paciente está eutiroideo y con anticuerpos negativos, sobre todo con el Down, con el Turner, y durante 2 años ese paciente persiste eutiroideo, podemos considerar que está de alta con evaluación durante 2 o 3 años, pero yo personalmente no los dejo y les digo están de alta porque no van a presentar nunca el cuadro clínico. Es oportuno seguir evaluándolos, sobre todo en la edad de la pubertad, para ver que no tengan ningún otro tipo de trastorno. Bueno, entonces, ¿qué laboratorios vamos a solicitar? En el hipotiroidismo, en la tiroiditis crónica de Hashimoto, ya lo dijimos anteriormente, T3, T4, T4 libre, TSH, anticuerpos antiperoxidasa. Podemos solicitar antitiroglobulina, que no es específico. El uso actual de la antitiroglobulina es en casos de nódulos sospechosos de cáncer, pacientes con nódulos que tienen antitiroglobulina persistentemente alto o presente. Son nódulos que pueden degenerar, tienen mayor riesgo de degenerar en cáncer. No así los pacientes con antitiroglobulina negativa. La tiroglobulina, nosotros no dosamos en ningún paciente que tenga tiroides intacta, presente. Vamos a dosar tiroglobulina en pacientes que han sido sometidos a cirugía, en los cuales vamos a, sobre todo aquellos pacientes en los cuales ya se ha hecho una tiroidectomía total, y o en aquellos pacientes que han sometido a una cirugía, una total, por ejemplo, parcial,
pero que posteriormente a la cirugía vemos que es necesario ir a una dosis de yodo para quitar esos restos que nos pudieran quedar, pero sobre todo es el uso de la tiroidectomía total en cáncer. Es decir, que no tiene que haber tiroides para que nosotros dosemos tiroglobulina como marcador en el seguimiento de cáncer de tiroides. Esa es nuestra utilidad. No soliciten, yo he visto un par de colegas que solicitan en pacientes con hipotiroidismo, no sé por qué está dosando y pidiendo tiroglobulina, no se justifica. Lo único que está haciendo es generarle un gasto al paciente, porque obviamente si ese paciente tiene tiroides, tiene que tener tiroglobulina, si no sería ilógico que no dosemos tiroglobulina, ¿verdad? Entonces la utilidad es cuando nosotros no tenemos tiroides, es decir, postquirúrgico, vamos a pedir tiroglobulina para rastrear restos que hubiera podido quedar en el acto quirúrgico y o metástasis. Si tenemos títulos altos de tiroglobulina, que una paciente que ha sido operada por cáncer de tiroides con una tiroidectomía total, hicimos un rastreo corporal total que nos dio negativo en una primera instancia, le dimos una dosis de yodo si fue necesario, pero sin embargo nosotros encontramos tiroglobulinas altas, pese a que los otros marcadores y el rastreo corporal total, la gamografía, la ecografía, etcétera, todos nos dan negativo, pero hay tiroglobulinas persistentemente elevadas, sobre todo con antitiroglobulina negativa. En este caso nosotros sospechamos de metástasis, y si no podemos evidenciarlo por estos otros estudios, es decir, el rastreo corporal total, vamos a recurrir a una tomografía, un RPTC, vamos a hacer con emisión de positrones, que nos va a mostrar cuáles son las metástasis o los tejidos residuales. Bueno, en cuanto a los estudios, les decía, para que no me salga del contexto. Entonces necesitamos hormonas tiroideas T3, T4, T4 libre TSH, anticuerpos en el hipotiroidismo para detectar tiroides de Hashimoto, antiperoxidasa, en la enfermedad de egreso ácido, en el hipertiroidismo, cuando tenemos la tríada típica, vamos a pedir el TRAB para confirmar o descartar el diagnóstico. Tenemos otras, bueno, en general ya no pedimos todas las hormonas, pedimos las fracciones libres, en este caso T4 libre, TSH y anticuerpos. Esto siempre por la parte de economía del paciente, por un lado de nuestro medio, pero por otro lado, que dijimos anteriormente que la T3 y la T4 se pueden ver alteradas, viciadas en su dosaje, ya sea para arriba o para abajo, cuando hay alteración en la producción de proteínas transportadoras por el hígado. Puede ser que la paciente esté tomando anticonceptivos o que esté tomando otra medicación que necesite hormonas transportadoras, y por lo tanto esto nos va a producir, vamos a dosar en laboratorio. La paciente, una mujer, está tomando anticonceptivos, podemos tener T4 total baja y no es la real de la paciente, no es el valor real, porque estos estrógenos o los anticonceptivos están utilizando esas proteínas transportadoras, las globulinas transportadoras, para cumplir su objetivo, cumplir el objetivo de la medicación como tal. Entonces no es el valor real de nuestro paciente. Puede ser que tenga un paciente que esté cursando con una patología aguda. De hecho, pacientes con estrés agudo, es decir, cuadros patológicos o desnutriciones que van a afectar, pacientes con desnutrición severa afectan la función hepática y por lo tanto también afecta todo lo que es la producción de proteínas transportadoras, y vamos a tener un dosaje que no es el real del paciente. Entonces, por este motivo, nosotros usamos fracciones libres, T4 libre, TSH y anticuerpos. Bien. Ecografía vamos a solicitar solamente en aquellos pacientes en los que nosotros clínicamente detectemos bocio, es decir, la presencia de una glándula tiroidea por encima de 20-25 gramos. Si estamos frente a este bocio y si no somos lo suficientemente hábiles en la palpación, y generalmente preferimos confirmar todo lo que nosotros palpamos con ecografía. El mejor transductor para un endocrinólogo, el mejor transductor, es tocar cuellos. Nosotros, cuando hacemos la especialidad, bueno, personalmente me pidieron que palpe 1000 cuellos, 1000 tiroides, 1000 glándulas tiroideas, para
liberarme, ¿sí? Para que no esté con mi tutora, con mi profesor al lado, y yo pueda continuar haciendo las palpaciones porque ya había ganado la suficiente sensibilidad en los dedos. Y efectivamente a nosotros no se nos escapa en la palpación nódulos pequeños, nódulos grandes, características de las glándulas tiroideas. Las pesamos, al tocar nosotros calculamos perfectamente el peso que tiene la glándula tiroidea, la característica que tiene la glándula tiroidea, y esto por lo general, cuando un médico está muy bien entrenado en la palpación, se corrobora con la ecografía.